El dolor de la cruz. Vamos a platicar un poquitico sobre este tema interesante. Yo sé que te va a interesar porque tu cruz por ahí viene. Aleluya, dicen los casados. Nomás Javier no dice nada porque lo pellizcan por atrás. Muy bien. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, por favor, la carta a los Hebreos, digo a los Hebreos. Debería de haber una para los Hebreos, ¿verdad? Para que dejen de estar haciendo eso. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Vamos a leer esta porción en la palabra del Señor. Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si su Biblia está igual que la mía, lo leemos juntos, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Señor, que no regrese vacía. Úsala para bendecir nuestras vidas. Úsala, Señor, para engrandecer tu nombre en nuestros corazones. Úsala para que alimente, Señor, nuestra propia fe. Pedimos perdón por lo que hemos dicho, hecho, pensado o visto que te ha ofendido. Que tu gracia, Señor, en la cruz, esa sangre preciosa, nos limpie de todo pecado para ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Te lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El siglo primero de la era cristiana, voy a pedirle que guarde esto porque creo que es importante para todos nosotros el aprender o el saber o el recordar esta situación. En el siglo primero de la iglesia, antes de que la iglesia llegase a ser iglesia como congregación, como eclesía, como iglesia, había ya un movimiento que continúa hasta el día de hoy, no con mucha bulla, pero continúa bastante fuerte, y es el agnóstico, el gnosticismo, no es el agnóstico, es el gnóstico, el gnosticismo. El gnosticismo dice que todo lo que nos rodea es irreal, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por ser pasajero, es irreal. ¿Cuál es el problema con esto? Que en el primer siglo de la iglesia, ellos entraron a la iglesia y comenzaron a enseñarle a la iglesia que Jesús nunca había venido en cuerpo, que era una imagen solamente, pero que Jesús no era carne, nunca fue carne ni sangre, solamente era una imagen proyectada de Dios hacia los seres humanos, lo que conlleva al hecho de que nunca vino en carne, no fue a la cruz a morir por nosotros, porque dicen ellos, si Jesús es Dios, y él mismo dijo que Dios es espíritu, entonces él no podía, ni tener sed, ni tener hambre, ni cansarse, ni morir tan siquiera, porque no era flesh, ¿verdad? No era carne. Esta enseñanza se comenzó a mezclar el primer siglo de la iglesia y muchos cristianos comenzaban a dudar. Por eso es que después Pablo se ve obligado a escribir que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, niega la fe. ¿Okay? Entonces, cuando se comenzaron a meter dentro de la iglesia, los
ancianos, que eran los sucesores de los apóstoles, comenzaron e hicieron lo que hasta el día de hoy ha sido un gran problema, porque comenzaron a llamar al verdadero cristiano, al que seguía las enseñanzas de Jesucristo, lo comenzaron a llamar católico. Eso hacía la diferencia entre el cristiano y el gnóstico. Cuando usted le decían, tú eres un cristiano católico, querían decir, te apartas de las enseñanzas de los gnósticos. Y un católico es universal, practicas la fe universal en el Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo, mis amados? Y eso fue lo que comenzó a hacer la diferencia desde el primer siglo de la iglesia cristiana. Repito, pues eso se fue transmitiendo y llegó a crecer hasta el día de hoy, que lo que comenzó como una idea de unidad se transformó después en separación. Y no lo digo yo, ellos mismos nos llaman a nosotros los hermanos separados. ¿Ve? Ahora usted va a entender un poco por qué nos llaman de esa forma. Entonces, cuando la iglesia comienza a creer, a pensar y desafortunadamente a enseñar que Jesús no sufrió, estamos en contra de la enseñanza más fuerte de la Escritura. Repito, porque si no confesamos o no creemos que Jesús vino en carne, entonces estamos pecando contra Dios mismo. ¿Ok? Por lo tanto, surgen algunas ideas hasta la iglesia de hoy en día cuando creemos que el sufrimiento es un castigo de Dios. No está sufriendo porque algo está haciendo. No, está enfermo porque está pecando. Oh, no, le está yendo mal porque a saber qué pecado tiene en su vida. No, le llegó eso porque a saber qué es lo que hacía antes. Como que negamos la realidad de que usted y yo vamos a sufrir. Por eso pega tanto la otra iglesia, que paren de sufrir. Porque a nadie le gusta sufrir usted. A nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta tener un dolor de muela a usted? ¿A quién le gusta tener un dolor de cabeza? No, a ninguno nos gusta sufrir. Esa es la realidad del siglo XX y del siglo XXI. Por eso es que hay tanto avance en la medicina que nos adormece el dolor, no lo quita. Porque la medicina moderna no ataca el mal, sino que va alrededor. No ataca directamente el mal. Porque si se acaba el mal, pues se acaba la entradita, usted sabe, ¿no? Si lo curo, ya no le puedo cobrar, pues. Pero si lo mantengo, tiene que estar viniendo a cada rato para que yo le esté dando. Y mientras yo le estoy dando, pues estoy lucrándome de aquella situación. No estoy juzgando, simplemente hablo de lo que usted y yo sabemos que es una realidad en nuestro tiempo, que las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces, si como a nadie nos gusta sufrir, nos volvemos esclavos muchas veces de las medicinas. Nos volvemos esclavos de las pastillas. Y usted sabe que eso es tremenda realidad aún en nuestras iglesias. Yo recuerdo en la otra iglesia, y aquí están los muchachos que no me dejan mentir, había un muchachito, hijo de uno de los líderes de la iglesia, que antes de entrar al culto, se aventaba 4 Tylenols. 4 Tylenols. Y había otra hermana que antes de entrar al culto se tomaba solo 2, pero con una Coca-Cola. Y puedo contarle muchos más casos, hermanos, donde muchos de nuestros hermanos estamos prisioneros de los painkillers que le llaman, ¿no? De las pastillas que aminorizan nuestro dolor o la situación que podamos estar pasando. Y se entiende, hermano. Yo veo a uno de mis nietos con fiebre y me preocupo. ¿O no? ¿Y qué es lo que uno hace? Quererle quitar la fiebre luego. Se nos olvida que también la fiebre es un arma natural del cuerpo, porque se calienta para matar lo que está afectando. Por eso se calienta.
Y claro, nosotros le queremos quitar la calentura, pero al mismo tiempo estamos dejando que el otro crezca. Pero no queremos dejar que los niños tengan temperatura. ¿O solo somos nosotros? Yo creo que solo ellos somos los marcianos. Pero es parte pues de que no queremos ver sufrir a los nuestros y no queremos tampoco sufrir nosotros. Entonces nos volvemos dependientes de aquellas cosas que nos ayudan, repito, pues no a quitarlo, pero por lo menos a minorizarlo. Es que, hermano, cuando uno tiene un dolor de muela, uno quiere agarrar hasta un martillo y no es cierto, quitarse aquello, porque es que hasta Superman se dobla con un dolor de muela. Usted, ¿no? Esa es la kriptonita que le pueden dar porque lo dobla de una u otra forma. Entonces, si vamos a ir aprendiendo de que lo importante en todo esto es ir entendiendo que si Jesús padeció, si Jesús sufrió, eso sí, en ninguna parte de la Escritura, ni tanto en los libros apócrifos como en los libros nuestros o en las Escrituras judías, en ningún lado aparece que Jesús se haya enfermado. Nunca. Nunca tuvo un dolor de cabeza, nunca tuvo un dolor de muela, nunca le dolió el estómago. Y mire que comía pescado con miel. A gusto, ¿verdad? Pescado asado con miel. Es lo que comían los apóstoles, ¿no? O Juan el Bautista, ¿qué comía? Saltamonte le llaman allá en mi rancho. Con mielita. Tronaditos. Bueno, en muchas partes de México se los comen los chapulines, ¿no es cierto? Tostaditos. Tostaditos. O sea, hermano Choriego, que allá en Mexicali hubiéramos hecho dinero nosotros vendiendo eso. Sí, porque fuimos una vez y había una plaga de esas cosas usted. Íbamos a dormir en el templo, en el suelo, no pudimos dormir ahí porque nos tuvimos que quedar en las bancas porque estaba negro el piso de todos los saltamontes, chapulines o como le quiera llamar, y grandotes. 3 de esos usted queda satisfecho. No, ya no había cupo para más, ¿eh? Porque esa es la dieta, especialmente de Juan el Bautista y luego después de muchos de los nuestros. La Biblia, que es la revelación de Dios para nosotros, nunca dice que no nos vamos a enfermar o que no vamos a padecer de ciertos dolores o que no vamos a sufrir en la tierra donde nos toca vivir, en la sociedad en la que nos toca movernos. La Biblia, es más, dice que en medio de los problemas somos más que vencedores. Yo siempre lo digo desde acá, para vencer hay que luchar. Si no, no hablemos de victoria, porque nadie es victorioso sin hacer nada usted. Uno celebra su victoria cuando ha vencido aquella situación, aquella enfermedad, aquel problema, ¿no? Ya cuando la mujer lo abandona, no digo, esa es otra historia, es para otro sermón, para vos después. Bueno. Siempre vamos a encontrar que en medio de todo esto, en medio del sufrimiento, Dios nos llama a vivir de alguna manera confiando. No es que se te van a acabar los problemas, nunca. Si aquellos que tenemos muchas lunas, muchos soles caminando con el Señor, sabemos que al contrario, muchas veces los problemas se nos levantan. La diferencia es, hermano, que antes enfrentamos los problemas con llanto, con aflicción, con estrés, con depresión, pero hoy los enfrentamos con Jesús. Y entonces eso nos trae tranquilidad, nos trae paz. Mire, hermano, no hay cosa más linda que cuando usted está en esa angustia que pueda traer la depresión, alguien venga y ore por usted. Oh, man. Se siente una cosa tan sabrosa. La última vez que me tocó pasar a mí por eso, estaba tirado en la cama con aquella desesperación. Suena el teléfono, contesta mi esposa y era la hermana Rebeca, preguntando cómo estaba. Y yo oí la voz de ella y le dije a mi esposa, dile a la hermana ahorita que ore por mí, que ore por mí. Y ella puso en el speaker y la hermana oró por mí. ¡Qué rico usted! No, hombre, uno siente un baño de bálsamo sobre su cuerpo,
sobre sus nervios, sobre su llanto, sobre aquella situación. Por eso, si usted quiere salir de las depresiones, busque quien ore por usted. Pida ayuda. No es de cobardes pedir ayuda, es de sabios. Es de sabios. Para eso tenemos a Jesucristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre yo lo haré. No son las promesas que tenemos nosotros, mis amados, para cuando atravesamos esas cosas, para que podamos entender que el sufrir, aunque es parte de la vida, no necesariamente tiene que ser el tema de la vida. Mire, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en espíritu y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso de que crecía, ¿usted cree que él no experimentó lo que nosotros experimentamos en nuestro crecer? Si fue 100% hombre. Fue 100% hombre. Dependió de que su madre lo cuidara en su infancia, que su padre le proveyera en su infancia, que le dieran consejo cuando estaba chiquito, aunque él podía darle consejo a todo mundo, pero uno de padre nunca se queda callado, por muy sabio que sean sus hijos. Nunca nos quedamos callados. Hermano, yo tengo una doctora en psicología en mi casa y me pongo a discutir con ella y le digo lo que tiene que hacer. Hace poquito estábamos sentados y yo estaba diciéndole: mi hija, es que tiene que hacer esto y esto y esto. Y se me queda viendo y le digo: yo sé que sos la experta en esto, pero yo tengo más años que vos. Y eso me da sabiduría. No inteligencia, pero sabiduría. Parece que solo yo. Todos hacemos eso, hermano. Todos. Tenemos una hija doctora y dice: ay, me duele el estómago. Tómate esto, con lo otro. Ya comienza a darle uno todos los mengurres que le han enseñado a uno de pequeño. Por más que no se quiera, eso es parte del crecer también en nosotros. Entonces, Jesucristo fue creciendo, Jesucristo tuvo una vida normal, por así decirlo. Claro, era anormal en el sentido de la sociedad lo miraba, o que nosotros lo podemos ver. Pero en su casa, hermano, él creció en gracia, dice la palabra. O sea que tenía gracia con los vecinos, no era un muchachito malcriado. No era un muchachito que le tiraba piedras a la gallina del vecino. ¿Me explico, hermanos? No era un muchachito malcriado que no saludaba a los vecinos, sino que caía bien, pues. Dijeran allá en mi rancho, caía bien el cipote. ¿Verdad? Porque era un muchacho que estaba creciendo y Dios le daba gracia para con los hombres. Hermanos, si usted tiene gracia para con Dios, todos los hombres le van a abrir las puertas. Porque si Dios nos da gracia, híjole, eso es lo más importante que tenemos nosotros. Por muy difícil que parezca, si Dios te da de su gracia, ya la hiciste. Ya la hiciste. Entonces, así mismo fue creciendo Jesús. La diferencia, hermanos, es que Cristo tuvo una vida en su carne, en su humanidad, que no era ajeno al dolor, al sufrimiento. No enfermedad, pero sí entendía y entiende el dolor que cada uno de nosotros pueda pasar. En el libro de los Salmos, en la cantidad de salmos que nosotros tenemos, hay distintos salmos, tienen distintos nombres por lo que hablan. Dentro de esas categorías hay unos salmos que le llamamos los salmos mesiánicos. Son los salmos que expresan lo que Jesús iba a hacer y a decir en su trayectoria sobre la tierra, aún lo que iba a expresar desde la cruz del Calvario. El Salmo 22, por ejemplo, cuando él dice: tengo sed. Estaba escrito en los salmos lo que él iba a decir allá en la cruz del Calvario. El Salmo 88, que es uno de mis favoritos en esa área de los salmos mesiánicos, Jesús expresa, y para que podamos entenderlo, déjeme leerle esos dos versos específicos. Todo el salmo es una expresión de la muerte y de los dichos de Jesús en la cruz del Calvario, pero quiero hablar solamente de estos. Capítulo 88 de los salmos, o Salmo 88, 15 y 17. Mire lo que expresa el salmista, que después explicaba Jesús mismo. Dice: yo estoy afligido y menesteroso. Mire lo que dice:
Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Hermano, usted viene a la vida, usted no sabe en qué familia va a nacer, ¿verdad? Dios escoge la familia donde nacimos. Nadie sabe en la familia que va a nacer. Nadie sabe cómo va a pasar su juventud. Nadie sabe qué es lo que va a llegar a ser en la vida. Una de las grandes preguntas cuando estamos jóvenes, ¿qué es? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿O no? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuál va a ser tu major aquí, verdad? ¿A qué universidad o a qué colegio quieres ir? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser cuando seas grande? Yo siempre le digo al pastor Rainel Tapia, que le quiero muchísimo, siempre le digo al pastor Rey Tapia, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Me cae re bien. Él es muy lindo en su persona. Entonces yo siempre le ando molestando. Y él me busca, donde quiera que estemos, me busca para abrazarme. Y le digo, ay hermano, cuando sea grande yo quiero ser igualito que usted, ¿verdad? Y nomás él le da risa. Porque todos deseamos o pensamos llegar a ser algo. Jesucristo sabía en qué familia iba a nacer, cómo iba a ser su juventud, cómo iba a ser su ministerio, cómo iba a morir, el dolor que le iba a traer la muerte. Por eso leíamos Hebreos, que él menospreció el dolor, sabía lo que le esperaba, pero su concentración no estuvo en la cruz, sino en lo que venía después de la cruz. ¿Y usted sabe lo que viene después de la cruz? La resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Sin problema no hay fe. Sin tormenta nunca aprenderás a navegar en la vida. Todos necesitamos pasar por todo esto. Y el salmista expresa lo mismo que Jesús. Desde temprano, desde mi juventud, yo sabía que tenía que pagar por los pecados de la humanidad entera. No solo por los míos. Desde la juventud yo sabía lo que me esperaba a mis 33 años. Era un jovencito usted. Era un joven. ¿Cuántos tienen 33 aquí? No, hay menos, hay de menos. ¿No? Pero ya cuando uno pasa a los 35 usted y uno piensa en el Señor, yo digo, se murió bien joven. Era un muchachote, Jesucristo, ¿no? 33 años usted, ¿no? Muchos a este tiempo estamos solteros y felices todavía. ¿Ve? Aquel se ríe. Uy, me tocó. Por la felicidad. Vos cállate que ya no calificas para eso. Vamos entendiendo, hermano, cómo Jesucristo agarra todo aquello. Sabía que iba a sufrir. ¿Lo detuvo el sufrimiento? No. ¿Usted cree que Luis y Esther, y yo recuerdo bien porque fui de los primeros en enterarme del proyecto, no sabían que les iba a tocar sufrir por servirle a los niños en Argentina? Ella no podía tener un trabajo de 8 horas o de 10 horas porque entonces no hay ministerio. Había que pasar sufrimientos, necesidades. Claro que sí. Pastor Esparza, cuando dejó su comodidad, su trabajo, para irse a servir allá a la entrada del infierno, por el calorón que hace ahí. ¿Usted cree que él no pensaba que le iba a tocar sufrir estando ahí? Dejó su trabajo, dejó su entrada fija. Dejó su casa, ¿verdad, hermano? No me dejan mentir. La casa estaba hasta abandonada. Porque él tenía que estar trabajando al otro lado. Claro que sabía que le iba a tocar sufrir, aguantar hambre muchas veces esperando 3, 4 horas para cruzar la línea. Y eso todos los días. No una vez al año como lo hacemos muchos de nosotros, todos los días. Tenía que estar haciendo aquello. Sufría en su corazón cuando
llevó 2 litros dos galoncitos de leche para darle a la perrita que les cuidaba el terreno. ¿Ustedes se acuerdan de eso? 2 galoncitos de leche para darle a la perrita. Y cuando llegó, los niños lo rodearon por la leche. Y se las dio a los niños y no le alcanzó. Había niños que por meses no habían probado un vasito de leche. Eso lo hizo llorar. Bueno, el hermano que es chillón de por sí, ¿verdad? Pero lo hizo llorar de ver de que, wow, yo lo traía para los perritos y uno sufre por eso. Y uno dice, ¿por qué no traje más? ¿No es cierto? Porque, y a veces tampoco le alcanzaba a él para llevar más, porque vivió por fe todo este tiempo. Claro que sabía que le iba a tocar sufrir. ¿Le impidió eso hacerlo? No. No. Nos impidió a nosotros volvernos traficantes de ropa, zapatos, cuadernos, lápices, etcétera, etcétera, etcétera. Sabía que nos podía ir mal en la frontera, hermano. Nos podía ir mal. Y cada vez que llevábamos el montón de cosas, nunca nos pararon por la gracia de Dios. Y cuando nos pararon, pagamos 5 pesos y pasábamos sin problema. La única vez que me pararon, no llevaba nada usted. Esa vez iba con el carro vacío y me paran y me quitan mi pasaporte. Y no llevaba nada. Y me dice el policía, es que de seguro va con aquel señor, porque el pastor Esparza pasó primero y ya se lo podía, estaba fichado el hermano, ya tenía color, dicen los muchachos. Cada vez que pasaba sabía que algo llevaba y como no llevaba nada, me llevaba a mí atrás. No, es la única vez que me pararon y me quitaron el pasaporte. Y me esperé como 2, 3 horas para que me lo volvieran a dar. Y ya me estaban pidiendo. Es que usted sabe que aquí ganamos poco. Pues que Dios lo bendiga y que le alcance. Deme mi pasaporte, por favor. Me cayó mal. Que sin gracia me quitaba el pasaporte. Entonces, sabíamos a lo que nosotros tenemos que ir. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que Jesucristo se metía donde no lo querían, a donde lo podían apedrear. Se metía a las ciudades samaritanas y le cerraban las puertas. Le cerraban las ventanas, no lo dejaban hablar. Por eso es que Él sabe que cuando nosotros salimos a evangelizar o a hacer misiones, Él sabe a lo que vamos. Tenemos también nosotros que entender a lo que vamos. ¿Nos arriesgamos? Claro que sí. Mire, y la carta a los Hebreos en el capítulo 4 es tan linda cuando nos recuerda esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si alguien entiende nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, es Jesucristo. Porque todo lo que hemos pasado, lo pasó Él. Tuvo hambre, tuvo sed. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que en el diálogo que tuvo con la mujer samaritana, nunca le dio agua a usted. Lee el pasaje. Y se pusieron a platicar y a dialogar y ya se metieron en el aspecto de la religión y esto y lo otro. Nunca le dio agua. Se fue corriendo la mujer a anunciarle a todo el mundo y nunca le dio agua. Regresaron todos y nadie le trajo un vaso de agua. Mire. Y es que así pasa cuando el pueblo se emociona por oír la palabra de Dios, también a uno se le olvida el hambre. De verdad. Hoy ya no tanto porque hoy me he vuelto bastante tragoncito. Pero años atrás, hermano, y está mi esposa que no me deja mentir, salíamos a las 6 de la mañana de la casa y no regresábamos hasta las 11 de la noche, especialmente el domingo. Yo pasaba todo el día sin comer. Nunca me hizo falta. Nada, eso se llegaba a la casa queriendo arrancar hasta como termita la madera. Pero durante el día no me daba hambre, fíjese. Y que estaba la escuela dominical y que después el sermón con los americanos y después el sermón con los hispanos y después que una reunión con los diáconos o con los maestros de escuela dominical o con las mujeres o con los jóvenes o con los varones. Siempre se inventaba una reunión en la tarde. Y después el culto a las 6 de la tarde. Terminaba el culto a las 6 de la tarde y había consejería y había otra reunión y había esto. Salíamos desde allá a las 10:30, 11 de la noche. Y eso era de todas las semanas. Bonito estaba yo ahora y eché cuerpo de pastor profesional. Y no me hacía falta, ¿ves? Ahí está mi fuerte, no me deja mentir. ¿Vas a comer? No, ahorita no tengo una reunión con Fran. ¿Vas a comer? No, ahorita tengo una reunión con el otro. Yo tengo una reunión por allá. Nunca. Nunca me hizo falta. Y ahora menos.
Hoy tengo reunión a cada radio en el salón social con el plato de comida. ¿No? Porque aquí comemos sabroso usted. Que las hermanas cocinan tan rico que es imposible decir no. Un vaso de horchata, ¿quién lo va a despreciar? Híjole, ¿qué va? ¿No? Imposible de la vida. No tenemos a alguien que no nos entiende, sino todo lo contrario. Jesús nos entiende a cabalidad. Lo único que no entiende es los que se quieren casar, pero es otra historia. Nunca se casó Jesús. Fue sabio. ¿No? Sabio el Señor en todos los sentidos de la palabra. Sufrir es parte de nuestro cristianismo. Darle gloria a Dios cuando termina el sufrimiento es parte de nuestro cristianismo. Sufrir cuando recibimos la mala noticia, claro que sí. Darle gloria a Dios cuando pasamos la mala noticia es parte de nuestro crecer espiritual. No se aflija, no se agüite, como dicen por ahí, porque vamos a sufrir por un momento. Total, hermano. Le dije lo que me dijo Luisito. Es un privilegio morirse. Nadie lo quiere tener, pero a todos nos va a llegar. Pero es un privilegio. Y si no, dígame usted si no es un privilegio saber que yo no voy a pasar necesariamente sin dolor la prueba, pero sí puedo saber y entender que Dios, Jesús, el Espíritu Santo me va a ayudar a pasar la prueba. Y eso es lo importante. En estas semanas hemos tenido muchas pruebas, tanto en nuestra iglesia como en la familia, como hermanos fuera de nuestra iglesia que han estado o están pasando circunstancias fuertes y han buscado el apoyo, han buscado el amparo. Porque si algo tenemos, hermanos, perdonen que lo diga yo por ser el pastor de la iglesia, si algo tenemos en la Iglesia Bautista de Cristo en la ciudad del Monte, California, es que nos han conocido porque somos una iglesia que ora y que recibe milagros de parte de Dios. Eso es un privilegio que Dios nos ha concedido. Aquí hemos visto la mano de Dios y seguiremos viendo la mano de Dios, porque seguiremos orándole a ese Dios maravilloso. ¿Qué dice la Biblia de los que sufrimos? Lo voy a poner en palabras de Santiago, capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Tenemos por bienaventurados. ¿Sabes lo que significa bienaventurados? A ver, los que han estado en las clases de Mateo, ¿qué significa bienaventurado? Doblemente felices. Pastor, me encontraron cáncer, doblemente feliz. Me corrieron de la fábrica, sonría porque tiene que estar feliz. Nadie dice eso. Pero ahí está escrito, mire. Ahí está. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. A los que el que sufre, hermano, entiende más a Dios. Pregúntele a Job. Pregúntele a los niños con cáncer allá. Que muchas veces las familias ni entienden por qué están pasando. Pero han entendido una cosa, que hay poder en la oración. Y llaman a la hermana. Hasta la trabajadora social que al principio nos dijeron, mi hermana, no le hablen del Señor porque los corren. La primera vez que fuimos, en el parqueo nos tocó, ¿verdad, hermana? Ahí reunimos a la gente y ahí le dimos gracias a Dios en oración. ¿Qué nos dijo? Nada. Ahora la llama la hermana y le pide oración por el niño tal, por la familia tal. Una hermana que no tiene nada que ver con nosotros, pero ha entendido que hay poder en la oración del pueblo de Dios. Que podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de otros a través de la oración. Me apuro porque se me están durmiendo. El verso dice que al final recibimos compasión. Y para recibir compasión, ¿qué es lo que se necesita? Haber pasado la prueba. Haber pasado la prueba. Cuando pasamos la prueba, vienen y nos abrazan, ¿no? Cuando dejamos de llorar, venimos y nos abrazamos y le damos gracias a Dios. ¿Por qué Job, siendo justo delante de Dios, tuvo que pasar la prueba? ¿No? ¿Por qué José, siendo justo delante de Dios, también pasó semejante prueba? ¿Por qué Pedro, hermano, siendo el discípulo más cercano en ese sentido al Señor, también llegado el momento no pudo dar buen testimonio del Señor y después le tocó llorar amargamente? Pasó la prueba. Jeremías, el gran profeta,
Lo sacaban de una cisterna, de un pozo, y lo metían a otro con excremento humano, y lo sacaban de ese y lo metían a otro. Y así estuvo todo el tiempo el pobre de pozo en pozo. ¿Por qué siendo un hombre de Dios, un profeta lleno de la presencia de Dios, por qué pasó la prueba? ¿Por qué? Es que Pablo, siendo el gran apóstol de la gracia, tenía que sufrir en su espalda, tenía que sufrir en su cuerpo. Pero pasó la prueba. Y ahí le puedo poner el nombre de cada uno de nosotros. Y poder decir, por la gracia de Dios, pasamos la prueba. O estamos pasando la prueba. O pasaremos la prueba. Porque si algo tenemos que tener en mente siempre es esto. Jesús no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la promesa tan linda que tenemos de parte de Él es que nunca vas a confrontar la tormenta tú solo. Nunca vas a enfrentar el problema solo. Clama a mí y yo te responderé. Y a veces la respuesta es el silencio, pero su presencia está con nosotros. Y eso nos fortalece, nos satisface. Y para ir terminando, hermanos, Jesús antes de irse, vean, cuando uno lee las últimas referencias de Jesús hacia los apóstoles, hermano, la verdad, sinceramente, que dan ganas de cuitear, de viaje. Mire, Jesús les dice, van a ser despreciados, los van a sacar de la casa, los van a sacar del pueblo, no van a querer sentarse a comer con ustedes. Los van a criticar, su familia los va a dejar, mas sin embargo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Jesús le dice en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, no se agüite, no cuitee, no se desespere. Mantenga su conexión con Dios. Mantenga su paz en el Señor. Y le aseguro por la palabra del Señor que si mantenemos la paz, la fe, la esperanza y la confianza, al final del camino podremos decir, Dios es bueno, aquí estoy victorioso porque la sangre que Él derramó no solo me ha limpiado, sino que me ha dado la esperanza de que todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, lo podremos recibir por la fe que ponemos en Jesucristo. Incline su rostro, por favor, un momentito más. Gracias, Señor. Tu palabra nos recuerda a cada momento que aún en las peores circunstancias que tu pueblo pueda pasar, tu promesa es estar con nosotros. Que no nos vas a dejar. Que aún en medio del dolor, de la prueba, de la enfermedad, Señor, de todas aquellas cosas que podamos confrontar, tu palabra nos sigue diciendo que tenemos que tener paz que se basa en ti. Pedimos pues tu bendición, pedimos tu compañía, pedimos que esa promesa se vuelva una realidad. Y ahora también pedimos por aquel, por aquella, Señor, que pueda haber escuchado esta pequeña disertación. Si tu Espíritu le ha hablado a su corazón, permite que él, que ella pueda reconocerte y pueda, Señor, declarar a Jesús como Señor y Salvador. Que pueda invitar a Jesús a ser el Señor y el Salvador de su vida. Si usted nunca lo ha hecho, si nunca ha invitado a Jesús a su corazón, tanto acá en el templo como allá donde usted se puede encontrar, ¿por qué no simplemente invita a Jesús diciéndole, Jesús, yo te abro mi corazón el día de hoy. Te invito para que seas el Señor de mi vida, el Salvador de mi alma. Te doy gracias porque descendiste del cielo a venir a morir en la cruz por mis pecados. Hoy te agradezco y te invito a que puedas morar dentro de mi corazón y dirijas todos los días mi diario caminar. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús a morir en mi lugar y hoy yo recibo perdón de pecados y vida eterna porque creo y deposito mi fe en tu Hijo Jesucristo. Si dijiste esa frase donde quiera que te encuentres y has invitado a Jesús a tu corazón, déjanoslo saber. Nos gustaría saber, conocer
conocerte a través de esto y poder darle gracias al Señor. Y si usted está aquí en medio de nosotros y quizás es primera vez que quizás repitió esa frase conmigo, ¿por qué no levantas tu mano? Simplemente en señal que repetiste esa pequeña oración junto conmigo, invitando a Jesús a tu corazón. ¿Habrá alguien con nosotros el día de hoy en que por primera vez hiciste esa petición, esa oración junto conmigo? Déjanos darle gracias a Dios por tu vida si tomaste esa decisión. ¿Habrá alguien con nosotros el día de hoy? Gracias, Padre, porque has sido bueno y nuestra fe nos dice que seguirás siendo bueno, porque tu naturaleza es ser bueno para con tu pueblo. Permítenos, Padre, que en cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, que la duda no llegue a nuestro corazón. Al contrario, que entre más fuerte sea la tormenta, más nos arraiguemos a tu palabra, más confiemos en tu persona, más supliquemos en el nombre de Jesús que nos permita salir victoriosos de cualquier tribulación, problema, dificultad. Que tu gracia esté con nosotros y con tu pueblo donde quiera que se pueda encontrar. Que tu bendición se siga derramando, te lo suplicamos, por Cristo nuestro Señor. Amén.